Compañeras, compañeros, Marta Carvajalino, ella es la ministra de Agricultura de Colombia. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer que este cabildo popular, convocado por el campesinado, pero que denota una profunda unidad popular, indígena, campesina, de los estudiantes y fundamentalmente de la dirección y del liderazgo de las mujeres, haya tenido en cuenta y haya querido que la ministra de Agricultura acompañara este diálogo. Y quiero agradecerlo porque quiero hacer énfasis en la importancia y lo que significa que el pueblo colombiano hoy se esté reuniendo para decir sí cuando se le está diciendo no a los derechos y a la consulta del pueblo. Y hay muchas cosas por hacer. El compañero habló de los precios de sustentación y me pide tener precios de sustentación. Y eso me sirve para recordar que acá hace 30 años se decidió que la agricultura en Colombia se debatía con el mercado y que no teníamos reglas. Y se acabó el IDEMA. ¿Quién ponía los precios de sustentación? El IDEMA. ¿Quién compraba el arroz y los cereales para regular el precio y venderlos? El IDEMA. Y acabaron el IDEMA y suscribieron tratados de libre comercio. Y hoy entra arroz, y hoy entra maíz, y se acabó el algodón. Esa fue una decisión de política pública que hoy nos está cobrando, que hoy tiene al campo colombiano frente a una crisis, que hoy, cuando los productores nos dicen que no tienen un precio justo, que no tienen cómo comercializar, les recordamos a la responsabilidad política de quienes ejercían el poder en esa época, que tienen y que están hoy en el Congreso, que acompañarnos a adoptar medidas que construyan una política agropecuaria. Pero aún así, cuando llevamos las medidas al Congreso, nos dicen no. Por eso estamos acá, porque en efecto, compañeros, faltan vías terciarias, compras públicas, redes agrologísticas, insumos agropecuarios, posibilidad de mejorar la producción, mayores impactos en la fertilización, mayores posibilidades de transformación, de moler la yuca, de secar el maíz, el derecho del campesinado al agua. Hoy, compañeros, en la Constitución, con el trabajo de este gobierno y del movimiento popular, el campesinado es el centro de la Constitución política, realzando el campo con los pueblos indígenas y con las comunidades negras. Pero también llevamos a la Constitución la jurisdicción agraria, una lucha de 90 años que no habían querido atender. Hoy tenemos en la Constitución la jurisdicción agraria y rural, de la mano de este gobierno y del movimiento campesino. Llevamos al Congreso un proyecto de ley de justicia ordinaria para poder tener jueces agrarios y rurales, acá en los municipios, que cuando hacen los desalojos en Riohacha, los inspectores de policía, haya un juez que pueda impedir la injusticia. Y el Congreso tiene hoy en sus manos la facultad de discutirla, y no se ha radicado la ponencia para discutirla. Y es posible que si no se discute, nos quede a medias la jurisdicción agraria. Y hoy tenemos en la Constitución el reconocimiento del derecho a la alimentación. Y hoy tenemos Sistema Nacional de Reforma Agraria, el Comité Departamental de Reforma Agraria, los 15 comités municipales de reforma agraria no existían y ustedes los conformaron. Pero los conformaron también porque este gobierno reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria. O en 30 años de la Ley 160, ¿cuándo vieron a ustedes un gobierno impulsando los comités de reforma agraria? Y si no hay comité de reforma agraria, ¿cómo sabe el gobierno cuáles son las necesidades del municipio? ¿Cuáles son las vías que hay que priorizar? ¿Cuáles son las áreas de producción que hay que fortalecer? ¿Cuáles son las tierras que hay que redistribuir? ¿Cuáles son las tierras que hay que formalizar? Y hoy los tenemos. Y hemos hecho la mayor gestión al Fondo de Tierras, como compromiso en el Acuerdo de Paz. 570.000 hectáreas de tierras que hemos gestionado
como ningún gobierno antes lo había hecho. De esas 570.000, 188.000 vienen de procesos agrarios, baldíos de la nación indebidamente ocupados que se han ido a recuperar, playones y sabanas comunales que no se tenían en el dominio de la nación y que recuperamos. Y hemos comprado más de 372.000 hectáreas. Hemos constituido 14 zonas de reserva campesina, cuando en la vigencia de la Ley 160 se habían constituido solo 6. En 30 años se constituyeron 6, en 2 años de este gobierno constituimos 14. Y hemos ampliado territorios colectivos, saneado sus territorios como nunca antes se había hecho. Y hemos hecho la mayor inversión en el crédito agropecuario. Pero tenemos una política agropecuaria injusta y excluyente que hay que cambiar en el Congreso de la República. Y todo lo que hemos hecho podrá parecer mucho frente a lo anterior, pero será siempre insuficiente, porque la deuda con el campo colombiano, compañeros y compañeras, es histórica, porque acá se negó al campesinado, acá se sacó al campesino de su territorio, y estamos empezando la más profunda reforma agraria impulsada por el pueblo colombiano. Esa es la reforma agraria que no resuelve un gobierno, una reforma agraria que debe impulsar el movimiento social y popular, una reforma agraria que debe tener un plan decenal, una reforma agraria que se debe construir al menos en los próximos 10 años. Y los invitamos a que en los comités de reforma agraria la construyamos, que no sean 10.000 hectáreas, que en el departamento de La Guajira todo pueblo indígena tenga su territorio, toda comunidad negra lo tenga y el campesinado que la trabaja vuelva a ella. Y eso no se hace en un año. Eso se hace, compañeros y compañeras, sosteniendo una apuesta democrática y popular. Y ahí tenemos que hablar de la perspectiva. El hambre. Un departamento con altos índices de hambre, que con lo que aquí se ha expuesto tiene un potencial inmenso de ser una despensa de los alimentos de la región, ¿por qué no del Caribe entero, del Caribe americano? ¿Por qué no podemos producir estas tierras conjuntamente? Eso implica pensar en el cambio climático y en la crisis del agua. Que nadie nos va a volver a decir que este pueblo no se puede alzar y que defenderemos el gobierno popular y construiremos la más amplia democracia para que no nos vuelvan a decir que no. Y entonces en este momento decisivo, donde se nos dice no, donde se presenta la consulta y se nos dice que no podemos consultar al pueblo, donde presentamos la reforma laboral, la hunden y la reviven solo para decir que no a la consulta popular. Porque esta semana, cuando se intentó revivir en la reforma laboral el derecho de los trabajadores del campo a tener un salario justo, a que se les pague salud y pensión, a que se les reconozcan todos los conjuntos de los derechos y se proteja su relación laboral, con el apoyo de los gremios se dijo no. Y nos quieren decir entonces que va a avanzar la reforma laboral sin que los trabajadores agrarios se les reconozcan sus derechos. Yo creo que hay que decir, nosotros a nuestros derechos decimos sí y salimos a defenderlos a las calles si es necesario. Por eso el gobierno ha vuelto a presentar al Congreso de la República la consulta. Y esperamos que esta vez el Congreso no nos niegue el derecho de que la voz del pueblo se exprese directamente, para que salgamos todas y todos a decir que nuestros derechos valen. Pero para eso necesitamos que en el Congreso de la República sientan el clamor popular. Y yo creo que este evento, esta reunión de estudiantes, campesinos, de arte, de cultura, de jóvenes y de mujeres, es la más clara expresión de que el pueblo dice sí a la consulta popular. Que nuestros campesinos tengan una pensión digna para poder en su vejez permanecer en el campo. A eso, ¿qué le dice el pueblo colombiano? Que sí.
que nuestros trabajadores en el campo tengan un salario justo. ¿Qué le dice a eso el pueblo colombiano? Que nosotros tengamos claro que la noche en Colombia empieza a las 6 de la tarde. A eso hay que decir. Compañeros, en este momento difícil y complejo de la historia en Colombia, están en manos de ustedes y de este gobierno, por supuesto, una alianza popular que nos permita defender lo construido, proyectar y construir una ruta para tener una mejor Colombia y ponernos todos en el camino, en nuestros canales, arando la tierra, para decir que Colombia no regresa a los tiempos de la guerra, que Colombia no regresa a los tiempos de la envidia, que Colombia cesa los 100 años de soledad y construye la esperanza. Sí a la reforma agraria, construida desde el pueblo, desde las calles, sí a los comités de reforma agraria y por supuesto, compañeros, que las dificultades, que la deuda histórica con el campesinado, con los pueblos indígenas, con las comunidades negras, con los pescadores, con las mujeres campesinas, con las mujeres agrarias, se pueda empezar a construir, a saldar de la mano de una construcción colectiva. Por eso queremos invitarlos en el compromiso que asume el Ministerio de Agricultura de liderar la agenda de la transformación del campo colombiano a proteger nuestro suelo. El 17 de junio, Colombia será la sede mundial del Día de la Lucha contra la Desertificación y la Erosión del Suelo, porque el suelo es la vida, porque el suelo son los alimentos. Por eso hacemos las APAS y llevaremos el 17 de junio ante el mundo, ante las Naciones Unidas, nuestra experiencia de protección de los suelos, las zonas de reserva campesina y las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Y aquí nos cabe preguntarnos, ¿a qué gobernante no le conviene que los suelos que producen los alimentos se protejan? ¿A quién le interesa que de donde se sustenta la posibilidad de cesar el hambre y construir la esperanza no se proteja? Es la pelea que hoy tenemos en varias regiones y necesitamos un campesinado vigoroso defendiendo los suelos de la producción de alimentos y defendiendo el trabajo del Ministerio de Agricultura para declarar las APAS. Vamos a declarar, como lo hicimos en el sur de La Guajira, 15 áreas de especial protección para la producción de alimentos en todo el país, con la defensa que ustedes nos ayuden a construir, porque los suelos de los alimentos son los suelos de la vida y del futuro. Y queremos construir a partir de eso una gran movilización. Esta movilización por nuestros derechos será también la movilización hacia la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Hace 20 años se hizo en Brasil, cuando el presidente Lula hacía su reforma agraria. Y el Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, en reconocimiento de lo que este gobierno ha venido haciendo con la reforma agraria, nos definió, nos aceptó ser la sede de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria en el Caribe colombiano en febrero del 2026 con 100 países del mundo. Queremos invitarlos a todos ustedes, a todas ustedes, a que lleguemos a la conferencia y le mostremos al mundo cómo pese a la guerra, a la arremetida paramilitar y narcotraficante en el campo colombiano, los campesinos, las campesinas, nuestros indígenas y nuestras comunidades negras han resistido, han defendido la tierra, han mantenido el pueblo sin hambre y han logrado entonces revivir la reforma agraria. Mostrémosle al mundo que este campesinado en Colombia es el fundamento de la resistencia. Y con esto voy cerrando. Porque lo que aquí hacemos, que es defender este gobierno popular, lo cual le transmitiré a todos mis compañeros de gabinete, es defender la esperanza del pueblo de que no nos arrebaten nuestros derechos. Nos masacraron. Decía el compañero que tengo 2 apellidos, de familias que entregaron su vida a las causas de la transformación en Colombia. Y hemos visto, muchos de los que estamos aquí, cómo han llevado vidas por delante
como nos han dicho y nos han intentado decir que no creamos en un mundo distinto. Pero estamos hoy aquí reunidos y tenemos un gobierno popular y tenemos un presidente convencido y decidido a defendernos, a defenderlas, a impulsar las causas populares. Resistimos, persistimos, porque sí se puede, porque sí lo vamos a hacer, porque le vamos a demostrar a quienes nos quieren decir no, que el pueblo se alza con la voz de la esperanza y dice sí, y saldremos a las calles todos y todas juntas para que nuestros derechos sean una realidad. Compañeros y compañeras, solo juntos y juntas, dándole la mano a este gobierno, al primer gobierno progresista, no para empujar al gobierno, sino para que el gobierno empuje la causa popular, haremos juntos la revolución por la vida, porque sí se puede.